Dios le bendiga, mis hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en la carta a los Romanos. Vamos a continuar con el capítulo 8. Continuamos con el capítulo 8, carta a los Romanos. Qué bueno que en este capítulo hay muchísima doctrina. Es un capítulo hermoso, espléndido. Es uno de los capítulos donde aparecen muchas verdades fundamentales para la vida del creyente. Entonces, de esta carta, estamos aprendiendo muchísimas cosas, y de este capítulo muchísima enseñanza, verdades que son inconmovibles para nuestra vida espiritual. No se mueven porque son palabra de Dios, simple y llanamente eso. Al ser verdades que edifican nuestra alma, nuestra vida espiritual, son verdades que van a permanecer siempre. Bien, vamos a leer, como en la anterior ocasión, el versículo 17 y 18 del capítulo 8 de Romanos. Dice lo siguiente: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Anteriormente, basándonos en estos mismos dos versículos, habíamos aprendido algo que se llamaba la unión hipostática. Y en esta enseñanza habíamos dicho de que Jesucristo había unido dos naturalezas en su persona. En la persona de Jesucristo se habían unido dos naturalezas y podían estar de manera armónica, porque que hizo una humillación tal que asumió la naturaleza humana, no pecó. Era semejante a nosotros, pero estaba en tal armonía con ser Dios mismo y asumir la naturaleza humana, que en él no había pecado. Hebreos capítulo 4, versículo 15, dice que era semejante a nosotros, pero sin pecado. En todo fue tentado. Él entiende, Él es un sacerdote que nos entiende, sabe qué es el hambre, qué es tener sed. Él sabe lo que es ser tentado. Él fue tentado en todo. Pero qué magnífico, porque termina diciendo que sin pecado. Nos garantiza que Él es plenamente Dios, porque Dios no peca. Dios no peca. Y Él no habita con el pecado. No hay relación alguna con el pecado. Por eso, estando en Cristo, es que podemos estar con Dios, posicionados en Él. Y habíamos dicho que en esta unión hipostática Jesucristo había asumido una naturaleza que lo hacía humillarse a tal punto que padeció nuestras debilidades. Y es algo aparentemente contradictorio para el pensamiento general, porque se entiende que si hablamos de Dios, hablamos de lo más omnipotente, majestuoso y sublime que hay. No se concibe a un Dios que tenga hambre, sed, que no tenga ni casa donde recostar su cabeza. No se concibe a alguien así, que no tenga riqueza, que tenga que andar pidiendo un burrito para poder entrar acá, que tenga que pedir prestado tal lugar para poder comer con sus discípulos. Un Dios no se concibe de esa manera en el pensamiento general. Y habíamos dicho que esta unión hipostática había llevado a la segunda persona de la Trinidad, a Dios Hijo, a hacerse hombre semejante, igualito a nosotros, pero sin pecado. Eso era la unión hipostática. Y ligado a la doctrina de la unión hipostática, vamos a ver lo que es la kenosis. Kenosis, una palabra media rara, pero kenosis se le puso a la doctrina del despojo de Jesucristo. Nuestro hermano Javier, estando en la oración, decía que el predicador se vacíe. Y aunque ustedes no lo crean, el concepto básico de la kenosis es el vaciamiento de Jesucristo. Es el vaciamiento que hizo Dios Hijo al asumir una naturaleza humana. Y este vaciamiento es el despojo de muchas cosas que, siendo Dios, las tuvo que dejar a un lado. Primeramente, vamos a definir esto, lo que es la kenosis. Segundo, vamos a decir dos cosas de las cuales Jesucristo no se despojó. ¿Por qué? Porque de esta enseñanza parten muchas falsas enseñanzas.
Vamos a decir dos cosas de las cuales Jesucristo no se despojó. Y luego vamos a decir dos cosas de las cuales Jesucristo sí se despojó. Esto se va a poder aplicar a nuestra vida práctica, porque Jesucristo es ejemplo en todo. Es nuestro ejemplo a seguir. No tenemos más ejemplo por excelencia sino la persona de Jesucristo. Y en cada una de sus obras vemos algo en lo que debemos de aprender. La kenosis, el despojo de sí mismo, no es la excepción. ¿Sí? Bien. Para poder estudiar la kenosis, vamos a leer en paralelo a Romanos 8, 17 y 18. Vamos a leer Filipenses capítulo 2, versículos 6, 7 y 8. Vamos a Filipenses capítulo 2. Con estos versículos en paralelo vamos a poder ver claramente que Jesucristo allá en Romanos capítulo 8 padeció, así también tenemos que padecer. Y teníamos que asumir ese pensamiento de que Dios, Jesucristo siendo Dios, padeció. ¿Cómo puede padecer Dios? Primeramente tenía que asumir nuestra naturaleza. Ahora, capítulo 2 del libro de la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículos 6, 7 y 8. Leemos a partir del 5 para que quede más en su contexto. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Qué clara que es la palabra cuando habla de la humillación. Cuando nosotros decimos que somos humildes delante de Dios, entendamos lo que es la humildad al mirar a Jesucristo. Él nos da el ejemplo por excelencia. Y a veces nuestra humillación no se asimila mucho, no es muy similar a la de nuestro Señor. Por eso cada vez que queremos guiarnos como Dios nos manda, nos remitimos a la palabra para ver los ejemplos que nos da nuestro Señor Jesucristo. Y ahí entendemos cómo, cuándo, por qué, de qué manera es el actuar de un siervo de Dios. Porque Él, siendo Dios, se hizo siervo. Siendo el rey, se hizo el que servía. Y Él luego lo enseñó. El que se crea mayor, sea como el que sirve. ¿Quién quiere ser mayor? Bien, sea el que más sirve, el que más está presto para servir a los demás. Y Él no lo dijo de la boca para afuera, Él se entregó a sí mismo. Bien, la kenosis es una enseñanza que por lo general es el eje para que nos podamos dividir de muchas otras religiones. Es el punto en el cual nosotros decimos de qué manera se despojó Jesucristo de ciertas cosas. ¿Quién era Jesucristo acá en la tierra? Y nosotros, en base a estas enseñanzas, nos dividimos, nos separamos, nos diferenciamos de muchas otras religiones y enseñanzas. ¿Bien? En primer lugar, lo que, por ejemplo, algunos interpretan en cuanto a la kenosis, es que Jesucristo era Dios y luego bajó a la tierra, asumió nuestra semejanza y lo que hizo fue despojarse de su deidad. Eso nosotros no lo creemos. No creemos que Jesucristo, que Dios Hijo, haya bajado a la tierra y asumiendo nuestra naturaleza se haya despojado de la naturaleza divina, dejando de ser Dios. Nosotros no creemos eso. Otro pensamiento en cuanto a estos versículos, porque estos versículos son el centro de esta enseñanza. Otra enseñanza similar a lo que asumen los testigos de Jehová es que Jesucristo ciertamente no era Dios. Es la obra por excelencia de Dios el Padre. Pero Él, al no ser Dios, pudo asumir en total y absoluta en total y absoluto detalle nuestra naturaleza, no teniendo los atributos de Dios. Es decir, vino una creación sublime de Dios, la primera por excelencia, tomó nuestra forma y asumiendo nuestra forma,
actuó como nosotros y ciertamente Él no tenía los atributos de Dios: omnipotencia, omnisciencia, inmutabilidad. Eso nosotros tampoco lo creemos. No creemos que Jesucristo en esta tierra se haya sacado de por sí no solamente la posición gloriosa, sino que nunca fue Dios. Eso nosotros no lo creemos. Nosotros no creemos que Dios Hijo nunca fue Dios. Si Dios, el Padre, bien dijo Samuel Peremillo, por la eternidad fue Dios Padre y es eternamente Padre, porque eternamente estaba Dios el Hijo, la segunda persona de la Trinidad. Nosotros no creemos eso. ¿Qué es lo que creemos nosotros? Nosotros creemos que Jesucristo, Dios Hijo, la segunda persona de la Trinidad, se hizo hombre semejante a nosotros y en Él habita toda la plenitud de la deidad, asumiendo una naturaleza semejante a la nuestra naturaleza, no usando sus atributos, despojándose del uso de sus atributos y no de sus atributos. Hay una diferencia muy grande. Dios, por ser Dios, ¿en qué se diferencia a nosotros? En sus atributos. No hay quien sea omnipotente sino solamente Dios. Jesucristo podía usar su omnipotencia. Él se despojó del uso de su omnipotencia, aunque vemos ciertos destellos de poder glorioso que solamente en la mano de Dios está. Jesucristo, por ejemplo, al hablar de la tempestad, bonanza, quietos, los vientos y la mar, y se hizo bonanza, quieto, se aquietó todo. Eso es omnipotencia. ¿Bien? Pero no lo usó para aniquilar a sus enemigos, ¿verdad? Él se despojó del uso libre de sus atributos. Se despojó de su omnipresencia. Pero vemos destellos de su omnipresencia ya cuando a Natanael le dice: sí, yo te vi debajo de la higuera. Natanael estaba solo. ¿Cómo podía Jesucristo estar en dos partes al mismo tiempo? Vemos ciertos destellos de sus atributos, pero no lo usó para teletransportarse y habitar en otro lugar saliendo de la cruz en un segundo, como le decían: baja si en verdad eres el Hijo de Dios. Baja de esa cruz y sálvate tú y sálvanos a nosotros, le decía uno de los ladrones. Quando vemos la kenosis, tenemos que entender que es la enseñanza bíblica de que Jesucristo, de que Dios Hijo asumió nuestra forma y no se despojó de su deidad. Él en la tierra era Dios con nosotros. Era Dios con nosotros. Y en toda su plenitud nosotros podemos estar completos en Él. Colosenses nos dice, capítulo 2, versículo 9, que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y nosotros estamos completos en Él, versículo 10, el cual es la cabeza de todo principado y potestad. Si hay algo de lo que el Señor no se despojó, primeramente vamos a decir que Jesucristo en la tierra habitó como Dios. No se despojó de su deidad. Bien, para decir esto, vamos a Juan capítulo 8, versículo 58, y vamos a ver cómo Jesucristo en la tierra asume el nombre que bien sabían y conocían los antiguos escribas, los fariseos. El nombre antiguo que se le dijo a Moisés, que debería de decir a Faraón, el yo soy. Antes que Abraham fuese, yo soy. Así le habla Jesucristo a sus contemporáneos. San Juan capítulo 8, versículo 58. Luego, San Juan capítulo 10, versículo 33. Jesucristo está enseñando y está haciendo obras un día sábado. ¿Y qué pasa? Los fariseos le dicen: ¿cómo pueden hacer tal o cual cosa, esto y aquello? Jesucristo le sigue hablando, y en un momento dice: yo soy hijo de Dios. Y los fariseos, al entender bien el concepto de hijo de Dios, en el versículo 33 dice que lo querían apedrear. Jesucristo les dice: ¿pero por qué me quieren apedrear? ¿Por qué obra buena me quieren apedrear? Los fariseos le contestan: por ninguna obra buena, sino por tu blasfemia.
porque diciendo ser hijo de Dios te haces igual a Dios. Jesucristo, en otras palabras, estaba diciendo: yo soy Dios. Y los fariseos entendían bien este concepto. Por eso nosotros no podemos estar de común acuerdo con los testigos de Jehová. No podemos sacarle la divinidad a nuestro Señor. Habíamos dicho que el sacrificio de Jesucristo tenía que ser primeramente en forma de hombre. ¿Por qué? Porque hombre por hombre, ojo por ojo, diente por diente. Si usted pecó, usted es un ser humano. Un ser humano tiene que morir. ¿Quién va a pagar? Usted. Punto. No hay más vuelta que darle. A menos que alguien muera por nosotros. A menos que creamos que aquel que murió por nosotros nos va a sustituir. A menos que creamos que aquel que murió por nosotros no solamente es hombre, sino que también es Dios para luego de morir, vencer la muerte y darnos vida juntamente con Él. Tenía que ser hombre para tener nuestro valor, pero tenía que ser Dios para vencer la muerte. No hay hombre que venza la muerte, pero Dios sí. Problema resuelto. Dios asume nuestra condición, ya está. Amén. Gloria a Dios. Es la verdad que nos debe de producir gratitud. ¿Por qué? Porque Él estaba ya en su trono de gloria, mis hermanos. Y de lo vil y menospreciado, a Él le plació rescatar a lo que estaba ya perdido. Por eso vino. Entonces decimos que no podemos estar en común acuerdo con los testigos de Jehová, porque si le sacamos la divinidad a Jesucristo, Él no va a vencer la muerte. Él no puede. No puede. No puede. Y Él dijo claramente que yo tengo poder para dar y para tomar mi vida. Y si Él se pone en condición de la autoridad para decir: yo doy y tomo mi vida, es porque solamente es Dios hablando. No hay hombre que pueda decir semejante cosa. ¿Con qué osadía alguien podría decir: mañana haremos esto, pasado mañana haremos aquello? Santiago dice: no digan tal cosa. Digan más bien: si Dios permite, vamos a comercializar, venderemos y compraremos. Bien, es si Dios lo permite. Pero acá, con semejante autoridad, viene alguien y dice: yo si quiero doy mi vida y también tengo poder para tomarla, para recuperarla. No, ese tiene que ser Dios. ¿Saben por qué tiene que ser Dios? Porque no es un fanfarrón que dijo y no pasó. Pasó. Él se levantó de entre los muertos. Señor, Él venció la muerte. Él no es un charlatán. Jesucristo es real. Y nosotros somos testimonio vivo de eso. Alguien que transforma los corazones, y como Él resucitó, nosotros también resucitamos a una vida totalmente diferente. A una vida espiritual. Esta vida espiritual es conforme a la palabra, y estamos aprendiendo una de las verdades de la palabra, la cual es el despojo de Jesucristo. Y nosotros también nos vamos a despojar más adelante de Él. San Juan capítulo 10, verso 33. ¿Por qué te queremos apedrear? No por obra, sino por tu blasfemia, porque diciendo ser hijo de Dios te haces igual a Dios. Los fariseos entendían bien. Es una lástima que los testigos de Jehová no entiendan bien. Los fariseos, siendo hipócritas y necios, entendían bien las palabras que en ese momento el Señor Jesucristo estaba diciendo. Capítulo 20, versículo 28. Tomás: mira mis manos, mis heridas en mis manos, mi herida en mi costado, yo mismo soy. Tomás, ¿qué dice? Arrodillándose: Señor mío y Dios mío. Una declaración más clara que la de Tomás, de la cual Jesucristo no le contradijo. Si Jesucristo era fiel al Señor, lo cual asumen los testigos de Jehová, si Jesucristo era sin mentira y sin engaño, lo cual asumen los testigos de Jehová, ¿por qué no creen los testigos de Jehová que Tomás, al decirle Señor mío y Dios mío, Jesucristo, ante las palabras de Tomás, no le contradijo, sino que aceptó esas palabras como verdad? Tomás entendía que no había persona que pudiera vencer la muerte, y luego ve al Cristo resucitado y le dice: mira mi mano, mira mi costado, pon tus manos y cree.
Es algo digno de ver. Estaría espectacular mirar algo así. Pero mejor, nosotros, bienaventurados los que no vieron ni creyeron. Nosotros hemos creído igual. Pero Tomás le dice, otro apóstol dice, Señor mío y Dios mío. Colosenses capítulo 1, vamos rápido, así terminamos en cuanto a la deidad, que Jesucristo no se despojó de la deidad. Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 17, dice, Él es la imagen del Dios invisible, y esta palabra imagen es como decir foto o impresión. Es un pensamiento un poco contemporáneo hoy día, muy actual. Decir que nosotros tenemos imagen de nuestro número de nuestro documento. Entonces sabemos que la carita esa plasmada es la imagen de Gaspar. Si yo veo la fotito esa, voy a reconocer a Gaspar. ¿Por qué? Porque es la imagen exacta, sin defecto, sin ningún tipo de alteración. Es la imagen de Gaspar. ¿Bien? Entonces vemos que Él es la copia exacta, podríamos decir, aunque copia no está muy bien. ¿Por qué? Porque no es alguien similar, ¿verdad? Es la imagen, mejor dicho está la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Esto lo toman mal los testigos de Jehová, asumiendo de que Él es el primero en cuanto a la creación, la primera obra de parte de Dios el Padre. Vamos a ver en el contexto que si leyeran un poco más los testigos de Jehová se darían cuenta de qué habla en cuanto a la creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Solamente Dios es el que da subsistencia a toda su creación. Entonces nos está hablando de que Él es la creación por excelencia. Está diciendo de que Él, la imagen de Dios, es quien creó todas las cosas. Y Él no solamente las creó, sino que las mantiene. Vamos a Hebreos capítulo 1, versículos 2 y 3. Con esto estamos diciendo que Jesucristo se despojó de muchas cosas, pero jamás de su divinidad. Él era Dios entre nosotros. Hebreos capítulo 1, versículos 2 y 3. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y acá sustancia es el equivalente a esencia. Y la esencia es aquello que hace que una cosa sea eso y no otra cosa. Es decir, la esencia de un auto no es un farol, porque si le rompemos un farol, sigue siendo auto. ¿Cuál es la esencia de un auto? Lo que hace que sea un auto y no otra cosa. Ruedas, un motor, lo básico en cuanto al auto. Jesucristo es la esencia de Dios, es Dios mismo. Y al bajar a la tierra, asumiendo nuestra condición, nuestra naturaleza, no cambió en su esencia. Él es Dios. Imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles como cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Bien, en estos versículos estamos viendo no solamente a Jesucristo como Dios Hijo y en quien subsiste toda la creación, sino a aquel que habita antes de la creación, por ende está en la eternidad. Cuando nuestro Dios crea las cosas, crea las dimensiones de tiempo y espacio, y la eternidad no contiene
no es contenida en el tiempo o en el espacio, no está metida en el tiempo o en el espacio. Nuestro Dios no está limitado por paredes y por estar a las 9:20 acá y no poder estar en otro lado, en la China, escuchando a nuestros hermanos chinos una oración. No, nuestro Dios no está limitado por estas dimensiones, tiempo y espacio. La creación sí. Dios, decía nuestro maestro en el seminario, nuestro maestro José, decía, el diablo no puede leer nuestra mente. Ciertamente, de verdad, no es omnisciente, él no lo sabe todo. Nuestro Dios sí. Él pesa los corazones, sabe lo más profundo de nuestros pensamientos, escudriña todo. No hay nada ni nadie que se le escape. Es extraordinario. Bueno, Jesucristo hacía eso. ¿Por qué pensáis en vuestros corazones? Jesucristo lo ha dicho. Ese que escudriña los corazones tiene que ser Dios. Por eso Jesucristo era Dios entre nosotros. Emmanuel, nuestro Salvador. Vamos a un versículo más. San Juan capítulo 1, versículo 1 al 3. Son versículos muy conocidos. San Juan capítulo 1, versículo 1 al 3. Y en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Nuestro Señor Jesucristo, habitando en la tierra, se despojó de muchas cosas, pero primeramente vamos a decir, y bien fundamentados en la palabra, que no se despojó de su deidad. Él no se despojó de su deidad. En segundo lugar, pudiendo ver cómo el Señor manifiesta en algunas ocasiones por una situación muy en particular o por alguna que otra ocasión milagrosa, el Señor nos permite ver que Él no se despojó de sus atributos. Cuando vemos Filipenses capítulo 2, versículo 6, 7 y 8, estamos viendo no un despojo de atributos o deidad, sino un despojo de condición. Perdón, no de condición, de posición. Este despojo del que se habla, y según el contexto nos permite ver, no es un despojo de atributos o deidad, sino de posición. Él pasa de estar en gloria a ser siervo. ¿Sí? Él pasa de recibir las alabanzas angelicales, la gloria, pero perpetua, por toda su creación celestial, a recibir los vituperios, azotes y castigos de los hombres, asumiendo nuestra condición y subiendo sobre sus lomos nuestros pecados. Amén. Vemos un cambio de posición, y Filipenses nos deja ver esto. Dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. No habla de atributos. No habla de atributos. Está diciendo que Jesucristo, siendo Dios, cambió su posición de gloria para ser semejante a nosotros con un propósito. En primer lugar, el fin primero por el que el Señor Jesucristo asumió esta condición es para gloria del Padre. Ese es el primer asunto que el Señor viene a cumplir a esta tierra, para la gloria de Dios Padre. En segundo lugar, por amor a nosotros. Son los dos pilares, bases por los cuales uno debe de partir al entender la obra de Jesucristo, para gloria de Dios el Padre y para salvación de los pecadores. Amén. Y viendo esto, y luego viendo la gloria en la que Él habitaba, vemos que no hay negocio. No hay negocio. No rinde, no cotiza en bolsa un asunto así, un cambio semejante. ¿Por qué, Señor, vas a asumir una condición tan baja, similar a la nuestra, si estás glorificándote ahí en medio del seno trinitario con Dios el Espíritu Santo, con Dios el Padre, siendo alabado por todas sus huestes celestiales? Y son esas dos razones, para gloria de Dios el Padre y por amor a nosotros.
Y en este cambio vemos que Jesucristo viene con ese fin, gloria a Dios el Padre y por amor a nosotros. Y luego, estando en esta tierra, la Biblia nos deja entrever que padeció todo esto por una causa futura, y esta es el habitar, primeramente, glorificando a Dios por los siglos de los siglos, allá en la eternidad, cuando ya no va a haber más llanto, más dolor, estando a la diestra de Dios el Padre. Dice que pasó todo esto viendo lo que iba a pasar, y lo que iba a pasar era que Él también iba a estar con su iglesia. Él tomó en poco el padecimiento temporal, viendo la gloria venidera que iba a tener con los redimidos por su sangre. Entonces, al poder entrever lo que venía, hizo una siembra a futuro. Es necesario que la semilla muera para que dé mucho fruto. Él murió, y acá están los frutos, somos nosotros. Ha rendido algo de fruto, rindió algo, no una cosa que digamos, que lo cuentes, los frutos, pero algo es. El Señor nos ha redimido. El Señor nos ha redimido. Somos fruto de la sangre derramada en la cruz del Calvario. Entonces vemos que, en primer lugar, no se despojó de su deidad. En segundo lugar, no se despojó de sus atributos divinos, que solamente hacen que Dios sea Dios, su inmutabilidad. ¿Quién es inmutable? ¿Quién no cambia en todo el tiempo? Solamente Dios. Su omnipotencia. ¿Quién tiene todo el poder, el dominio y la autoridad sobre todas las cosas? Solamente Dios. Su omnipresencia. ¿Quién es capaz de poder habitar en este lugar y al final de este universo al mismo tiempo? Solamente Dios. Su omnisciencia. Solamente Él escudriña nuestro corazón. Él no se despojó de esas dos cosas. Divinidad y atributos que hacen a que Él sea Dios. Jamás se lo sacó. ¿Saben qué hizo, mis hermanos? Versículo 6. El cual, siendo en forma de Dios, y para poder entender esta palabra, forma de Dios, voy a apelar a algo que en una ocasión escuché que hizo John MacArthur. Lo comparó con otra palabra en griego. Bien, esa comparación permite ver mayor claridad. Entonces, forma en el griego quiere decir morfos, y morfos es aquello que es inalterable en el tiempo, es aquello que no cambia, que permanece estable. Es decir, que nosotros podemos decir que el morfos de tal o cual cosa es aquello que va a permanecer aunque el tiempo pase. Bien, no cambia ni por tiempo, ni por espacio, ni por condición, ni por lo que sobrevenga sobre tal o cual cosa. Eso no cambia, el morfos no cambia. Y se compara con otra palabra en griego que en ocasiones se usa en la Biblia, que es la palabra esquema. Y esquema es una palabra que sí cambia en el tiempo. Esquema es una palabra en griego que da la idea de algo que tiene forma, que tiene similitud a tal o cual cosa, pero que cambia en el tiempo. El morfos no cambia, esquema sí cambia. Un ejemplo, mi morfos, mi condición que no cambia es la de un ser humano. ¿Por qué? Porque yo tenía 3 meses y era un ser humano. Yo tengo 7 años y soy un ser humano. Tengo 23 años y soy un ser humano. El morfos no cambia. Y el esquema sí. Yo tenía 30 centímetros cuando era chiquitito. Cuando tenía 7 años, capaz que 1 metro. Ahora mido 1,70 m. Bien, el esquema, la forma, esquema cambia. Morfos no cambia. Lo que está diciendo Pablo es que Jesucristo, el cual siendo la esencia de Dios, aquello que no cambia en Dios, es decir, Dios mismo, ¿qué hizo? No estimó el ser Dios. Morfos no cambia. Él era Dios. La esencia no cambia. Él era la esencia de Dios, habitando entre nosotros. Ahora es la esencia de Dios a la diestra del Padre. Es Dios.
es la segunda persona de la Trinidad. Por eso cuando vemos a Dios habitando entre nosotros, vamos a ver a un hombre que sí, era un nenito, y luego fue creciendo hasta que se hizo un hombre, y decimos, nosotros sabemos que es hijo de José y de María, como decían los fariseos. Este tal no es un profeta de Dios. El esquema sí cambia, lo que no entendían era el morfos, la esencia. Venía de aquel espíritu que puso la simiente de Dios en el vientre de María, y de él tomó forma la segunda persona de la Trinidad, asumiendo una forma semejante a la nuestra. Esa forma cambió en el transcurso del tiempo, esquema cambió, morfos no, él era Dios. Esto nos permite ver que lo que está diciendo es que él era Dios, pero no estimó el ser igual a Dios para aferrarse y poner excusa. Si vemos algo por excelencia en los dioses ajenos, es que exigen a los hombres. Exigen, pero no exigen con el fin de que seamos beneficiados, sino con el fin de que sean conocidos. ¿Por qué? Porque salen de nuestra mente. Nuestra mente de por sí es idólatra, nuestra naturaleza de por sí es idólatra, y de nuestra mente nosotros creamos dioses para esto o para lo o aquello, y ponemos el fin de aquellos dioses el ser adorados, porque si no somos castigados. Dios lo que hace es asumir nuestra condición, para que Él, al morir en nuestra condición, pueda resucitar como Dios y darnos vida a nosotros en Él, porque sabe que solo no podemos. Toda la obra de la salvación implica un amor y una entrega sublime y total que solamente se ve en la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Queremos asumir muchas veces que, o asumimos, sí, nuestro Señor murió por nosotros, pero es un pensamiento muy vago cuando lo decimos con semejante ligereza. Es un pensamiento que no está afirmado, o no llegamos a entrever el sufrimiento que eso conlleva. Unos padecimientos que nosotros seguramente no habríamos alcanzado. No habríamos alcanzado. Pero Él lo padeció todo por nosotros. Bien, entonces nuestro Señor lo que hace es despojarse, en primer lugar, de la relación trinitaria, pero en cuanto a la posición, nuestro Señor Jesucristo estaba en completa comunión, pero hubo un momento en el que el Señor, al asumir nuestra condición, lo que hace es desligarse de una gloria compartida con Dios el Padre y Dios el Espíritu Santo. Cuando vemos allá la oración en el Getsemaní y vemos lo que se viene, que es la crucifixión, vemos en el Evangelio de San Juan capítulo 17, versículo 5, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que fuese el mundo. ¿De qué se desligó? ¿De qué sí se desligó nuestro Señor, nuestro Salvador? Es de habitar en plena gloria con Dios el Padre y Dios el Espíritu Santo. Una posición de privilegio por ser Dios y que solo le pertenece a Él. Él salió de esa posición y asumió nuestra condición. Y luego, antes de padecer la cruz, nuestro Dios Hijo le pide a Dios el Padre: Padre, glorifícame con aquella gloria que teníamos antes. Esa gloria nuestro Señor la corrió a un lado para venir a salvarnos. Gloria en la que está sentado en un trono y siendo reverenciado por todos. Él dejó eso para salvarnos. Dejó su posición de Dios. De Dios no. De habitar como Dios. Y no se aferró a esa
posición, a esa posición en la que es glorificado por toda su creación, por su creación celestial. Él lo dejó de estar al lado del Padre y al lado del Espíritu Santo, siendo glorificados. Esa es una posición que dejó para venir a salvarnos. Otra cosa de la cual nuestro Señor se despojó fue de la riqueza que le pertenece solamente a Dios. ¿De qué riqueza estamos hablando? De lo que habíamos mencionado con anterioridad. Él tuvo que pedir prestado un animal. ¿Saben lo que representa tenerlo todo y ser dueño y creador de todas las cosas y luego pedir prestado? Es entender que uno debe de llegar no solamente a nuestra condición, sino también a nuestra pobreza. Por eso, si Él fue tentado en todo y padeció todo, Él también padeció el no tenerlo todo. Él es Dios entre nosotros. ¿Por qué no creó un burrito de la nada y salió el burrito y se montó sobre el burrito? ¿Por qué Él tiene que dormir sobre cosas prestadas? Porque Él no tenía lugar para reposar su cabeza. Él lo que estaba diciendo es: yo no tengo vivienda propia, yo no tengo una casa fija donde quedarme. Esto implica servicio total. ¿Sí? Cuando nosotros queremos servir al Señor y decimos: yo no sé para qué debo de servir al Señor, o yo no sé si debo servir al Señor en esto o aquello. Suenan tan infantiles esas palabras al ver el glorioso servicio de nuestro Redentor. ¿Por qué? Porque no llegamos a entender lo que es vivir espiritualmente. No se necesitan cosas materiales. No estamos restringidos para alabar a Dios, para servir a Dios por carencia de tal o cual cosa. No. No estamos restringidos al servicio si nos faltan tal o cuales cosas. Nuestro corazón y nuestras manos al Señor les bastan. Empecemos por eso, por un corazón presto para servir y unas manos prestas para servir. Mis hermanos, las cosas que el Señor nos enseña es para que nosotros las pongamos en práctica. ¿Qué debemos de poner en práctica? Primero, nosotros nunca nos despojemos de servir al Señor. Cuando nuestro Dios Hijo, viene a la tierra, viene para aprender obediencia. Y eso es algo que me suma a muchos predicadores que he escuchado, no lo entienden. Simplemente no se entiende. ¿Cómo Dios va a aprender obediencia? Dice que aprendió obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Es decir, que la segunda persona de la Trinidad habitó en tal armonía con la primera, que es Dios el Padre, que se sometió a su voluntad. Pero si es Dios, tiene la misma voluntad, pero se sometió. Bien, Él aprendió obediencia. ¿Cómo? No lo sé, pero Él aprendió obediencia. Es una verdad que nosotros asumimos, así como la Trinidad. Ciertamente nuestra mente no puede contemplar la totalidad de esa enseñanza en su plenitud, porque es una mente finita para un pensamiento infinito, el cual es la gloriosa Trinidad. Ciertamente en toda su plenitud no la vamos a comprender. Es una verdad que asumimos y no la vamos a discutir, porque la Biblia nos deja entrever esa enseñanza. De igual manera, Jesucristo aprendió obediencia. Es una verdad que la creemos. Y eso nos deja algo para aprender. Obedeció hasta la muerte y muerte de cruz. Nosotros debemos de obedecer a Dios el Padre, entendiendo de que nosotros somos redimidos de aquel que hizo lo mismo. Tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nosotros. Sepamos apelar a Él para obedecerle a Él. ¿Sí? Los ángeles le sustentaron en el huerto de Getsemaní. Nuestro Dios nos va a sustentar. Previo a la prueba, armémonos. Este es el momento de armarse.
Y estas verdades nos deben de enseñar que nosotros, en primer lugar, debemos de dar gracias a Dios el Padre. Y en segundo lugar, debemos de servir como nuestro Señor sirvió. Es similar al propósito con el cual nuestro Señor se hizo hombre. Primero, para gloria de Dios el Padre. Y de nosotros brota gratitud. En segundo lugar, para salvarnos a nosotros. En segundo lugar, para nosotros, el servir. Porque con el servicio vamos a anunciar una verdad, la cual es poderosa para salvar a todo aquel que la cree. Este es el Evangelio de nuestro Redentor. Entonces, para finalizar, vamos a leer Romanos capítulo 8. Vamos a leer Romanos capítulo 8. Vamos a leer versículo 37, 38 y 39. Mis hermanos, la kenosis es la enseñanza de que nuestro Señor se despojó de sí mismo, se vació a sí mismo, dejando lugares de privilegio, relación de privilegio, gloriosa posición de privilegio. Todas estas cosas por amor a nosotros, para gloria de Dios el Padre. Y no solamente es el despojo de sí mismo, sino también lo que asumió, y vimos que asumió, nuestra naturaleza, y lo que conlleva asumir nuestra naturaleza, nuestras debilidades. Siendo el Dios omnipotente, asumió nuestras debilidades. Y para eso vamos a leer versículo 37, 38 y 39, para que tengamos una seguridad. Dice: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mis hermanos, estemos seguros de lo que el Señor está haciendo en nosotros. Creámosle y despojémonos de nosotros mismos como Él lo hizo, para gloria de Dios el Padre y para el servicio, en este caso para nuestra salvación, en nuestro caso, para el servicio de la Iglesia, para el servicio de los santos y de los que necesitan la salvación. Mis hermanos, el Señor les bendiga, le damos la gloria.